Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Rix999. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Había pasado una semana desde que Izuku hizo pública su presencia al mundo entero al incendiar el edificio de la escuela Aldera. La policía había estado tratando de investigar la causa del incendio, pero no habían encontrado ni una sola prueba, pero todos sabían que era obra de Izuku Midoriya, también conocido como Izuku Yagi. El público estaba viendo las noticias del incendio en Aldera y la mayoría de la comunidad y el público no lo demostraron, pero estaban contentos de que la escuela se hubiera quemado sabiendo que no era más que un charco de basura lleno de niños y adultos podridos. Los padres de los niños lloraron al enterarse de que sus hijos habían muerto en el incendio. Uno de ellos incluso presentó una denuncia en la que exigía que Izuku Yagi fuera arrestado y se enfrentara a la justicia correspondiente, ya que no tenía derecho a ser juez y jurado como quisiera. Pero un puñado de comunidades que apoyaban la cruzada de Izuku estaban protestando diciendo que todo lo que Izuku hizo fue limpiar el mal del mundo. Diciendo que los héroes no tenían lo que se necesita. Mientras tanto, los héroes estaban todos escasos de personal y no tenían los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación, ya sea porque estaban demasiado asustados o porque no tenían lo que se necesita. No tenían el respaldo de HPSC para llevar a cabo una investigación adecuada y no tenían los recursos. Así que los héroes habían formado su propio equipo de investigación independiente lleno de héroes que Nezu había seleccionado no por su habilidad o rango, sino por lo dedicados que son como héroes. Se negó a invitar a cualquier héroe que solo quisiera convertirse en héroe por ganancias o fama y trató de mantener a su equipo limpio de todo eso. Él decide reunirlos en la sala de conferencias de la UA junto con el resto del personal mientras discuten las últimas noticias sobre el caso de Izuku Yagi. Entonces supongo que ya están todos aquí, le dijo Fagum al director que estaba sentado al final de la mesa. Sí, ya todos están aquí, así que comencemos con la agenda de hoy, dijo Nezu mientras presionaba un control remoto que mostraba una imagen de Izuku haciendo su declaración. La semana pasada, Izuku Midoriya, antes conocido como Izuku Yagi, hizo una revelación impactante sobre la verdad de las acciones de su familia y su amigo que duraron 10 años, dijo Nezu. Le reveló al mundo entero que la HPSC había participado para encubrir su muerte junto con los crímenes de negligencia de sus padres. Y después de eso, anuncia que él junto con un grupo de individuos conocidos como Outcast of Hell habían hecho una declaración de guerra contra nuestra sociedad de héroes, explicó Nezu. Casi el 30% de la población de Japón apoya su causa y dice que es más héroe que nosotros, contó Mick sobre la noticia que recibió del héroe local. En realidad no pueden estar de acuerdo con este lunático. Mirko miró al héroe Mout con sorpresa y enojo en su rostro. Se las arregló para matar a ese villano en camino. El que All Might dijo que se llama All for One, quien afirmó ser su némesis. Expuso los crímenes de la HPSC en solo un día y su corrupción. Su historial de destrucción de todas las organizaciones criminales se ha hecho público. Desde donde el público puede verlo, es un héroe. Aizawa se frota el puente de la nariz, sabiendo que este tipo de atención no es lo que necesitaban en este momento. También tengo otra noticia sobre él. Anoche descubrimos que el edificio de la escuela Aldera había sido incendiado, junto con otros cientos de personas que se encontraban en ese edificio. Los están quemando como en el modus operandi de Burning Man. Tsukauchi aborda la situación. ¿Es Izuku? Aizawa le preguntó al detective mientras esperaba que no fuera así. Aún no hemos encontrado la evidencia, pero parece que sí, entonces Aizawa asintió con la cabeza en comprensión. Sospechábamos por la gran cantidad de cadáveres y la altura del cuerpo, que tenía que ser un estudiante, y si tuviera que adivinar, diría que eran los antiguos estudiantes de Aldera, especuló Tsukauchi aunque no estaba lejos. También Daisuke Makoto, quien fue el antiguo profesor de Izuku en su escuela secundaria en Aldera, fue asesinado en prisión durante la noche, solo un par de minutos después del incendio en la escuela. Entonces todos los ojos miraron con sorpresa. ¿Cómo es posible?, preguntó Mount Lady. Parece que el spray que cubría su celda fue reemplazado por gasolina, y luego alguien arrojó un encendedor a través de una pequeña ventana en la puerta para ejecutarlo, Lee Tsukauchi en el informe que le envió el director. Luego la pantalla cambió a una grabación de lo que pasó en la prisión anoche. Podían ver en la cámara colocada en cada celda, que esta celda retiene a un hombre de cabello rubio que luce todo pomposo mientras usa un suéter naranja.
Está sentado en el suelo contemplando su situación cuando de repente la puerta de la ventana de su celda se abre y mira hacia ella. Se levanta de donde estaba sentado y mira hacia la pequeña ventana. Entonces la llovizna en su celda se vuelve y lo deja mojado. Luego, un encendedor plateado es arrojado desde la ventana y cae al suelo y toda su celda de repente está en llamas mientras gime de dolor. Se dirige hacia la puerta de la prisión, golpeando la puerta con el puño pidiendo ayuda, pero antes de que alguien pudiera correr a su celda. Cayó al suelo mientras su cuerpo se quemaba más allá del reconocimiento. El resto de profesionales que estaban viendo el espectáculo tuvieron que cerrar los ojos, no tenían estómago para seguir viendo el espantoso acto. Y antes de que alguien pudiera protestar o salir de la sala, la grabación de la CCTV se dañó cuando la pantalla se quedó sin electricidad estática. Jesucristo, murmuró Cementos en voz baja. CCTV no encontró la identidad del autor, pero a juzgar por el motivo, tiene que ser Izuku, dijo Tsukauchi al finalizar el informe. Está empezando a matar a todos los que le hicieron daño en el pasado. Si nos fijamos en las víctimas, todo lo que queda es su objetivo principal. Los Yagi y los estudiantes de la UA1A. Aizawa miró la lista de víctimas. Lo más importante, ¿qué pasa con su grupo? El llamado paria del infierno. Kamui Wops miró a Nezu con la esperanza de que tuviera la respuesta. ¿Podemos identificar a este individuo? ¿Conocer su identidad? Preguntó Ryukyu al director mientras comenzaba a corregir su postura. Hasta ahora, pusimos sus caras de la imagen en un programa de reconocimiento facial de cualquier base de datos mundial y encontramos una coincidencia, dijo Nezu mientras mostraba la imagen de un niño pequeño con cabello negro con una raya gris blanquecina en el lado derecho casi de la misma edad que Izuku pero un poco mayor. Conoce a Sergio Vladimir. Nació en Rusia, huyó de su hogar a los 10 años debido a sus padres abusivos y ha estado viviendo en las calles desde entonces. Su don se llama Tártaro. Le permite crear una partícula negra de sus brazos que destruye todo lo que toca, informó Nezu. Déjame adivinar, sus padres abusaron de él debido a su don. Aizawa adivinó. Es cierto, sus padres no apoyaron exactamente que su hijo tuviera esa peculiaridad en primer lugar. Y luego está esto. Nezu desliza la pantalla para mostrar la imagen de otra persona, un hombre asiático de la misma edad que Izuku con cabello mohicano verde y ojos penetrantes. Lin Yifen. Es de Gina. Su don, la piedra de jade, le permite producir piedras de jade en cualquier parte de su cuerpo. Hace 6 años, fue secuestrado por una tríada debido a su don. La policía abrió una investigación pero no encontró ningún resultado y el caso se cerró por falta de pruebas. Algunas personas en el departamento especulan que lo estaban utilizando como una mina de gemas viviente, explicó Nezu. Dios mío, murmuró Medianoche en voz baja mientras sentía simpatía por el extranjero. El jade era casi tan valioso como el oro en aquellos tiempos, y cuando descubrías que alguien era capaz de reproducirlo fácilmente, la mayoría de las organizaciones criminales iban tras él, especuló Snape. El siguiente es Shaun Donovan. Nezu muestra una foto de un hombre que viste un uniforme militar y que claramente es el más viejo en comparación con los dos anteriores, con un corte militar estándar. Exmiembro del ejército de los Estados Unidos. Recibió entrenamiento de fuerzas especiales en el ejército y se graduó entre los 16 mejores de su clase en Fort Stewart. Sirvió como sargento mayor. Su don no está registrado en el archivo, por lo que no podemos identificarlo. Que un miembro de las fuerzas del orden se rebelara y se uniera a él es algo increíble. Tsukauchi miró la foto de su expediente. ¿Su quirk no está registrado en el archivo? ¿Qué pasa? Preguntó Rocklock, molesto por la falta de información. Es por razones de seguridad. No quieren que el enemigo identifique a uno de sus soldados, así que tuvimos que buscar información en el registro del ejército, pero aún no nos habían dado acceso porque se trata de sus operativos. Nezu respondió y volvió a hacer clic en el botón mostrando una imagen de una chica con cabello largo y liso y ojos color marrón oscuro. Akemi Adachi. Su quirk también está siendo anulado. Nezu desliza la pantalla para continuar. No hay mucha información, excepto que desapareció de la red hace 8 años. La policía intentó encontrar su paradero, pero no hicieron mucho esfuerzo porque revisaron su archivo para ver si no tenía ningún quirk. ¿Qué hizo la policía? Mirko golpeó la mesa con fuerza y casi se quebró.
Miró al detective con enojo. Aparentemente, tenían la impresión de no tener suficiente mano de obra para hacerlo y lo dejaron sin resolver, le informa Nezu, y antes de que pudiera hacer algo de lo que luego se arrepentiría, Nezu muestra la última imagen del grupo de Izuku. Y finalmente, Hisoka Daigo, Quick Pocket, le permite conectarse al bolsillo de alguien y agarrarlo sin que nadie se dé cuenta. Está cumpliendo 5 años de prisión por robo agravado. La imagen muestra a un joven de cabello castaño con un jersey de prisión. ¿Es un carterista? Snape parecía intrigado. Eso parece, respondió Black King. Pero lo que hace que estas personas sean difíciles de identificar antes es por esto. Nezu presionó un botón en la pantalla y todos en la habitación parecieron sorprendidos y algunos de ellos se levantaron de sus sillas. Los 5 individuos que Nezu les presentó a todos ya están declarados muertos, ya que su imagen ha cambiado y el estado de fallecido está escrito en su imagen. Su imagen está en blanco y negro con una marca roja que indica su estado de fallecido. Estas 5 personas ya habían muerto antes. Sin embargo, de alguna manera lograron caminar por la tierra como personas normales y aparecieron en los medios de comunicación. Nezu informó la situación de cada uno de ellos. ¿Cómo es esto posible?, gritó Mirko. Muertos que vuelven a la vida, por favor díganme que no estamos tratando con zombies, bromeó Present Mic sobre la situación. Izuku dijo que volvió de entre los muertos después de haber estado atrapado en el infierno. ¿Es posible que estas personas también hayan experimentado lo mismo? Aizawa dijo su teoría recordando lo que dijo Izuku en la sala de interrogatorios. Probablemente, pero no estoy tan seguro de mí mismo. Entonces todos giraron sus cabezas hacia el asiento de Nezu porque no podían creer lo que acababan de escuchar. Nezu, quien también es conocido por su inteligencia, no tenía la respuesta. No sabemos nada de esto. No hay datos ni información sobre este asunto. La gente vuelve con vida y el infierno es el paraíso. No tenemos ni idea de a qué nos enfrentamos. Estamos caminando a ciegas. Nezu anuncia la gravedad de la situación. Tiene razón. Hasta donde ellos saben, ninguno de ellos tenía conocimiento alguno sobre este asunto. No hay conocimiento, información, testigos ni datos sobre algo así. Se sabe que Nezu es la criatura más inteligente del mundo. Pero ni siquiera su inteligencia está cubierta de espiritualidad y misticismo. Cuando la sala quedó en silencio, Aizawa decidió hacer una pausa y preguntar: si estas personas ya hubieran fallecido, ¿habría alguna manera de confirmarlo? Quizás su certificado de defunción, para ver si es cierto. Lo tengo aquí, Aizawa. Tsukauchi le entregó una carpeta con su información y pasó la copia para que todos la vieran. Al leerlo, no podían creer lo que decían sobre el expediente. El informe de su muerte es real. Todo está ahí. Causa de muerte, informe de la autopsia, testigo ocular, todo está ahí. Estas personas ya habían sido declaradas muertas por los funcionarios y, sin embargo, todavía estaban vivas hasta ese momento. Nezu, necesitamos más que esto. Si vamos a tener que lidiar con Izuku y su equipo, entonces necesitamos más información sobre ellos, exigió Aizawa mientras intentaba levantar el ánimo del resto. Ya solicité su archivo personal. Debería ser mucho más fácil obtener un archivo de una persona muerta que de una viva, informó Nezu. De acuerdo, tenemos que llevar a cabo una investigación sobre estas personas. Entrevistar a sus parientes y familiares para ver si podemos encontrar alguna conexión entre estas personas, añadió Tsukauchi. Está bien, compartamos cualquier información que podamos encontrar sobre estas personas y recuerden proceder con precaución, no sabemos nada sobre estas personas. Nezu se dirigió y todos asintieron mientras salían de la habitación, y antes de dirigirse a la puerta, Aizawa está bloqueando su camino. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, Aizawa?, preguntó Nezu. Me di cuenta de que no invitaste a la señorita Mia a unirse a nosotros. ¿Te importaría explicarme? Aizawa miró a su jefe. La señorita Mia ya no se unirá a nosotros. Acaba de entregar su carta de renuncia en su oficina esta mañana, explicó Nezu con la cabeza gacha, ya que sabía que la moral no podía bajar más de lo que ya estaba. ¿Por qué?, preguntó confundido sobre por qué ella se retiró tan repentinamente. Dijo que no podía soportar el estrés y la experiencia traumática. Después de ser secuestrada por All for One y de que le quitaran su don, dijo que solo quería alejarse de todo este lío. Aizawa asintió con la cabeza, sabiendo que ese tipo de experiencia sería difícil de olvidar. ¿Entonces nos cortaron el trabajo?, preguntó Aizawa. Me temo que sí, Aizawa, le dijo Nezu mientras exhalaba el aliento. Momo abrió lentamente sus ojos de onix mientras yacía en su cama, pensando en lo que acababa de pasar.
Ella estaba acostada en su cama mientras agarraba con fuerza sus brazos, pensando en lo que había pasado en los últimos días. Después de enterarse de lo que pasó con su antigua escuela, que fue incendiada, supo que tenía que ser Izuku. Él es el único que es capaz de hacer eso y tiene rencor contra el resto de sus compañeros de clase. Normalmente, ella estaría abajo ayudando a sus amigos, sirviéndoles té para animarlos aunque sea un poco, o yendo a su lado tratando de darles algo de consuelo para que se distraigan. Pero hoy, ella no estaba de humor. La sola idea de que Izuku venga por ellos está cargando su mente y drenando todo tipo de energía. Ella ha estado en su cama casi todos los días, solo saliendo para ir al baño y sin molestarse en comer ni hacer nada. Ella conoce muy bien esa sensación. Es la misma sensación que sintió cuando su vida estuvo en peligro durante el Uj. Solo que esta vez, no pudo ir a su tumba y hablar con él porque estaba vivo. Izuku está vivo, murmuró mientras pensaba en ello. Y su mejor amiga está viva y bien. Su amigo de la infancia está vivo. Y ahora mismo, él quiere matarla. Ella no podía culparlo en absoluto, sabiendo que su acción estaba justificada de alguna manera, sin importar lo equivocada que fuera. Todos tienen un límite, sin importar lo amable o paciente que sea, él es un ser humano y tiene límites. Es solo que ellos llegaron demasiado tarde para darse cuenta de que él ya había alcanzado el suyo. O simplemente no sabían que él tenía un límite en primer lugar. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, escuchó que llamaban a su puerta. Momo, soy yo. Ella sabía de quién era la voz, pero no tenía la energía ni la voluntad de acercarse y abrir la puerta. Entonces oyó que la puerta se abría desde afuera y alguien entró en su cama. Era una mujer de unos 40 años, parecía muy joven a pesar de su edad, su pelo negro, liso y sedoso hipnotizaba a todo aquel que lo veía y su rostro era simplemente hermoso. Estaba sentada cerca de ella mientras le hacía una pregunta. Momo, ¿estás bien? Ella no giró la cabeza y permaneció en su posición mientras estaba acostada en la cama. No, madre. La madre de Momo se desliza para acercarse más a ella. Escuché lo que pasó. Sobre Izuku, dijo, y eso es todo lo que se necesita para absorber la atmósfera en la habitación. ¿Cómo te sientes? Preguntó suavemente. No lo sé. La verdad es que no lo sé, mamá. Lo que más me pasa es que estoy cansada, continuó recostada en la cama mientras su madre jugaba con su cabello. ¿Cansada o arrepentida? Preguntó y Momo miró a su madre. Hiciste algo imperdonable, Momo, y no voy a endulzarlo. Él tiene todos los motivos para estar enojado con ustedes, le dijo. Lo sé, dijo Momo, lo extraño todos los días. Siempre sentí que, de alguna manera, le fallé al tío Isashi. Me confió el cuidado de Izuku cuando no estaba cerca y lo primero que hice fue aceptar intimidarlo. Siempre sueño con cómo sería nuestro futuro si hiciera las cosas de otra manera. Tal vez él todavía esté aquí ahora mismo o estará a mi lado todo el tiempo. O probablemente en uno de los dormitorios mientras se emociona con el último debut de un héroe, le admitió Momo a su madre. La idea de que Izuku ya esté muerto por su culpa siempre ronda su mente hasta el día de hoy. Y la noticia de que él está vivo solo hace que esa pesadilla sea 100 veces más real que antes. ¿Sabes? El resto del mundo lo veía como un monstruo, o como el hombre ardiente, como lo llamaba la gente. Pero ¿sabes lo que vimos tu padre y yo? Sacudió la cabeza sin saber a qué se refería. Veo a un joven que sufre por dentro y por fuera, dijo, un joven que ha sido herido por el mundo y por todos. Y cuando alguien ha sido torturado mucho, tiende a olvidar lo que es realmente el dolor. Y eso es lo que vi en Izuku, él está sufriendo, Momo. Miró a su madre por primera vez desde que llegó aquí mientras tenía lágrimas en los ojos. Sé que estás lastimando a Momo, todos lo estamos, pero entre tú e Izuku, ¿quién es el que realmente sufre más? Momo solo pudo permanecer en silencio, sin saber la respuesta a ella misma. Cuando lo encuentres, por favor recuerda eso, Momo, o podrías arrepentirte. Se levantó y se dirigió a la puerta, dejando a Momo pensando en ello. Han pasado más de 2 semanas desde la reunión con Nezu y los otros héroes, y Tsukauchi todavía buscaba en el archivo del caso de las víctimas de Izuku que utilizó para enviar el mensaje a su objetivo. No podía dejar de pensar en lo que Izuku había dicho sobre sus víctimas diciendo que su objetivo no era inocente como él pensaba. Entonces miró el caso de las víctimas de Burning Man, pero no sobre su causa de muerte, sino sobre sus archivos personales, y lo que encontró es sorprendente. Kirito Kazuaki, el héroe profesional que se convirtió en una estatua en la ciudad de Osu, en realidad está abusando de su condición de héroe profesional al llevar a sus fans a un hotel y abusar sexualmente de ellas.
Soborna a la gerencia del hotel para que lleve a sus víctimas para encubrir su acto y abandona a la mujer. Ha habido toneladas de quejas y una solicitud para abrir un caso por parte de las víctimas anteriores sobre su actividad, pero la policía no le dio mucha importancia y simplemente lo desestimó. Miyamoto Komi, la primera víctima inocente que mató, no es quien Tsukauchi pensó en un principio. Su trabajo como contable no es más que un encubrimiento de su verdadera identidad como miembro de una pandilla junto con su esposo. Sus crímenes incluían el robo, en el que ambos eran mucho más hábiles que sus compañeros de pandilla, y aplicaban este conocimiento para robar bancos. Kiyama Fui, conocida como la heroína profesional en Ver, es una heroína corrupta que aceptó un soborno para encubrir la muerte de una madre y 2 hijos. Además de eso, hay una serie de encubrimientos relacionados con su carrera. Resulta que, durante sus primeros años, mató accidentalmente a un menor de edad, un niño de 12 años. Ella paga a los medios y a la policía para mantener la noticia oculta al público, diciendo que fue un accidente. Korda Egis fue detenido por malversar al menos 35 millones de yenes de la empresa. Los expertos legales dijeron que la adicción al juego del hombre lo llevó a obtener comisiones agresivas de la empresa y a usar sobornos ilegales para pagar sus deudas millonarias por juego. Su caso fue cerrado después de que sobornara a la autoridad, incluido el juez que procesó su caso y la policía que procesó su detención. Tonieki es en realidad un violador que siempre atraía a sus víctimas disfrazado de taxista. Elige a su objetivo, desde una joven estudiante de secundaria hasta una mujer de carrera, y las viola en su casa. Ha habido múltiples acusaciones sobre su actividad, pero no hay ninguna condena sobre su caso, lo que lo deja sin resolver y sin pruebas suficientes. Maiki Fuya es una hacker en secreto que se hace llamar Myriad. Sus delitos incluyen piratear bases de datos federales, incluido el sistema HPSC, y extraer información clasificada para venderla en la red oscura. Ha estado operando durante los últimos 7 años y está extrayendo dinero de una importante empresa. La división de delitos cibernéticos había sacado su computadora portátil de su casa y encontró una serie de pruebas que indicaban que ella era Myriad. Tsukauchi no podía creer que las personas que Izuku había asesinado antes no fueran personas buenas y honestas en absoluto. En realidad, eran personas malas con agendas ocultas mientras pretendían ser inocentes. Ninguna de estas personas es quien él realmente pensaba que era. Un miembro de una pandilla, un héroe corrupto y un violador. Estas personas deberían estar encerradas en prisión o enfrentar su juicio. Pensó que Izuku solo estaba detrás de unas personas al azar. Personas inocentes al azar. Pero no, estaba equivocado. Estaba muy equivocado. Y al mirar el archivo en sí, no sabe qué decir. Tsukauchi se sienta en su silla mientras gruñe y arroja un expediente para cubrir el expediente de las 6 víctimas. Entonces, de repente, escucha un sonido que golpea la puerta de su oficina. Entra, respondió. La puerta de su oficina se abre y Gran Torino entra en la habitación mirando el rostro angustiado del detective. Tsukauchi saludó al anciano mientras caminaba hacia su escritorio. Gran Torino, ¿qué puedo hacer por usted?, preguntó el detective mientras limpiaba su escritorio. Nada, solo pasé a revisarte. ¿Qué te pasa en la cara? Pareces cansada, dijo, mirándome con asombro. Probablemente por eso, Tsukauchi arroja el expediente sobre el escritorio justo frente a Gran Torino. Gran Torino tomó el archivo y lo leyó y no podría estar más sorprendido que el propio Tsukauchi. Esta gente y lo que hacen es simplemente increíble. Dios mío, susurró. Me dije lo mismo a mí mismo, respondió Tsukauchi. Y miré el sello detrás del documento. Gran Torino lo giró y vio un símbolo en la firma del archivo. Es el logo de HPSC. Gran Torino hizo una mueca al ver el logo. Exactamente, los altos mandos aprobaron todo esto como si nada hubiera pasado. Sabían sobre este tipo de crímenes y simplemente lo dejaron pasar. Tsukauchi se encorvó en su escritorio mientras lucía estresado. Pero los archivos decían que estas personas estaban siendo procesadas, dijo Gran Torino. Exactamente, esto tiene que empezar desde arriba. No solo desde arriba, sino hasta el HPSC. Tsukauchi arroja el expediente sobre el escritorio. Si pueden mentir sobre este tipo de delitos, pueden mentir sobre cualquier cosa. Gran Torino miró al detective y se compadeció de lo que estaba sintiendo en ese momento. Pensar que el sistema en el que creía resultó ser una mentira. Desde que lo conoció, siempre creyó en una cosa, la insignia que usaba. Significaba mucho para él trabajar con la policía y saber que aquello a lo que dedicó su vida para proteger y servir resultó ser una mentira.
Debe ser una noticia impactante para el detective. Y mientras Tsukauchi estaba acostado en su silla tratando de comprender, de repente su teléfono comenzó a sonar y miró a quien llamaba. Night Tai, ¿qué pasa? Escuchó la llamada y rápidamente tomó su gabardina y salió. Gran Torino, que lo vio, se apresuró a correr y lo siguió por detrás. Tsukauchi, ¿qué pasa? Preguntó Gran Torino. Un paquete misterioso acaba de ser entregado en la oficina de All Might, explicó Tsukauchi mientras se dirigía al auto en el que estaba Gran Torino y aceleraba hacia la escena. 15 minutos después, el auto de Tsukauchi estaba estacionado justo afuera de Might Tower y los ancianos se unieron desde atrás. Lo siento, señor, pero tendré que pedirle que abandone el edificio, dijo uno de los oficiales que llevaba armadura completa. Detective Tsukauchi, ¿qué tenemos? Tsukauchi mostró su placa y los oficiales retiraron la cinta policial para dejarlos entrar. La oficina recibió un paquete sospechoso, informó el oficial. ¿Cuándo? Preguntó Gran Torino. Justo ahora. Una gran caja hizo estallar a los perros. El equipo antibombas está en camino, dijo. Bueno, ¿alguna indicación de dónde fue entregado? Tsukauchi miró tratando de averiguar quién hizo esto. No hay remitente, pero el remitente se llama Mauricio Yuki. Definitivamente es extranjero, dijo y rápidamente Tsukauchi se dirigió al ascensor y presionó el número del piso. Señor, no puedo permitirlo y la puerta del ascensor se cerró cuando ambos entraron. Mira, disfruto tanto como cualquier otra persona cuando me hacen explotar, pero ¿me estoy perdiendo algo? Preguntó Gran Torino mientras miraba al detective. Es Izuku. Convirtió su nombre en un anagrama para ocultar su identidad. La puerta del ascensor se abrió y ambos se dirigieron hacia la oficina. Bien. Pero esa no es razón para que todos explotemos. Gran Torino abrió la puerta y ambos vieron un enorme cráter que se colocaba en el frente del escritorio de la oficina de All Might mientras era custodiado por 3 oficiales que vestían armadura de cuerpo completo y Night Tai esperando en la oficina. Night Tai, qué bueno verte, dijo Tsukauchi dirigiéndose al héroe alto y delgado de traje gris. Asintió mientras se arreglaba las gafas. Apártense, dijo Tsukauchi a los oficiales. Señor, no podemos dejarlo entrar, le advirtió uno de los oficiales. Yo me encargo de esto. Aléjate, le dijo Tsukauchi una vez más mientras ambos se unían a Night Tai. No creemos que se trate de un dispositivo incendiario. La cámara de vigilancia mostró la presencia de hormigón y materiales de construcción. Eso podría haber hecho que los perros se pusieran en marcha, explicaron los agentes mientras observaban la caja. ¿Concreto? Gran Torino miró sorprendido y Tsukauchi agarró una palanca en la parte superior del cráter. Señor, el protocolo aún requiere que esperemos a que llegue el escuadrón antibombas. Tsukauchi colocó la palanca en la parte superior del cráter e intentó abrirlo. Detective. Advirtieron los oficiales, pero Tsukauchi lo ignoró, tiró de la tapa y la caja se abrió. Le pidió a uno de los oficiales que lo ayudara a deslizar la tapa para ver su contenido. Ambos abrieron la caja y se quedaron horrorizados al ver el contenido. Era una caja de hormigón, una enorme caja de hormigón casi del tamaño de un ataúd, y parecía que la hubieran sacado del suelo. En medio del hormigón hay un esqueleto enterrado cubierto de hormigón por dentro. El esqueleto de dentro ya tiene un aspecto viejo y está lleno de polvo con su ropa aún por desintegrar. ¿Qué diablos? Night Tai miró la caja y vio el esqueleto dentro y Tsukauchi junto con todos en la habitación tenían la misma expresión llena de conmoción y horror. Poco después, Tsukauchi llamó a la oficina para contarles sobre el esqueleto dentro de la caja y, 30 minutos después, la sala estaba repleta de policías. El XI estaba examinando el esqueleto y Tsukauchi se acercó a la caja para encontrar algo relacionado con el caso. ¿Hubo suerte descubriendo quién era la víctima? Tsukauchi llamó al forense para averiguar la identidad de la víctima. Según el registro dental, su nombre es Masato Kimura. Basándome en su altura y la estructura ósea, digo que tenía al menos 12 años cuando murió, dijo el forense. ¿Lo conoce, señor? No, para nada. Tsukauchi negó con la cabeza y Night Tai se acercó a él. No hay huellas dactilares en la caja, señor. Tendremos que llevar todo el hormigón al laboratorio, dice uno de los forenses inspeccionando la caja en busca de alguna pista. Quienquiera que haya hecho esto es muy bueno borrando sus huellas. ¿Por qué alguien enviaría un esqueleto de 12 años a la oficina de All Might? Preguntó Night Tai en voz baja. No tengo idea, saquen todos los datos forenses que puedan encontrar y los quiero en mi escritorio inmediatamente, le dijo Tsukauchi al equipo forense y todos asintieron. ¿Y puedo preguntar dónde está All Might en este momento?
Teniendo en cuenta que esta caja fue entregada directamente a su oficina y no se lo puede encontrar por ningún lado, susurró Night Tai hacia su cabeza, sin querer que todos supieran de qué estaban hablando. Está bajo arresto domiciliario. El jefe exigió que lo colocaran en algún lugar oculto donde no lo encontraran, pensando que Izuku podría ir tras él, le explicó Tsukauchi mientras le susurraba al oído. ¿Por qué no arrojarlo al tártaro en su lugar?, sugirió Night Tai. Porque no queremos que se convierta en una matanza, se sumó Gran Torino desde atrás. Enviar a Toshinori al tártaro es como enviar una oveja a la guarida de un lobo. O muere a manos de Izuku o de los reclusos, y a juzgar por el comportamiento de Izuku estos días, diría que no va a dejar que un aspirante a convicto le ponga las manos encima antes de que tenga la oportunidad. Los tres salen de la oficina mientras siguen pensando en el caso en sí. Es inusual que Izuku envíe un cadáver enterrado en concreto donde normalmente los envía en llamas. ¿Se trata de una trampa de algún imitador? Pero a juzgar por el motivo, tiene que ser él. ¿Pero por qué el mensaje es diferente al habitual? Entonces, ¿qué piensas sobre este caso?, le preguntó Night Tai al detective. No lo sé. Es extraño. Quise decir que alguien no enviaría un esqueleto a la oficina de alguien y lo dejaría allí. Pero si tengo que adivinar, creo que Izuku está tratando de enviarnos un mensaje, dijo Tsukauchi mientras bajaba las escaleras. Tiene que serlo, ¿por qué otra razón enviaría algo así a este lugar? Night Tai sale del edificio mientras se dirige al estacionamiento. Creo que lo mejor es que le pidamos a Nezu que consulte. Veamos si puede encontrar una conexión, sugirió Gran Torino y ambos asintieron con la cabeza. Tsukauchi decidió regresar a la oficina para investigar estos asesinatos, mientras que Night Tai y Gran Torino fueron a la UA para consultar con Nezu y ver si podía encontrar algo que les faltaba. Nezu está sentado en el escritorio mientras examina la imagen de las víctimas. Vio la imagen del esqueleto mientras bebía un sorbo de té. La UA está actualmente tranquila, ya que los alumnos de primer año están tomando el examen de héroe provisional en el Estadio Nacional de Takoba. Las escuelas participantes incluyen UA High, Shiketsu High, Ketsubusu Academy y varias otras escuelas. Entonces, la escuela queda bastante tranquila por un momento con todos los estudiantes y su profesor de aula esperando que sus estudiantes tomen el examen y Gran Torino y Night Tai están actualmente sentados en el escritorio del director esperando su respuesta. Esta es realmente una foto inquietante. Nezu examinó la foto. Sí, todavía recuerdo cuando Tsukauchi abrió la caja. Fue impactante, dijo Gran Torino mientras tomaba un sorbo de té. Pero no creo que esto sea obra de Izuku, no encaja en absoluto con su modus operandi. Nezu colocó la foto sobre el escritorio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Nigelle. Bueno, normalmente, él enviaba un mensaje quemando vivas a las víctimas, no enterrándolo en el cemento, dijo Nezu. Y el informe de la autopsia dice que este cuerpo ya estaba muerto hace unos 3 años. Mucho antes de que Izuku comenzara su cruzada. Izuku recién comenzaría su primera escuela secundaria en ese entonces, no podría matar a nadie, confirmó Gran Torino. Acabo de recibir la identificación de la víctima de la policía. Night Tai llegó con un juego de papeles en sus manos. Su nombre es Masato Kimura, nació en Fukuoka. Sus padres denunciaron su desaparición hace 3 años. El informe de la policía dice que no llegó a casa después de regresar de la escuela. Tiene que haber una conexión entre la víctima e Izuku. No enviaría un cadáver a la oficina de Toshinori con un nombre falso si no fuera así. ¿Iban a la misma escuela?, preguntó Gran Torino a Night Tai. No, respondió. ¿Qué pasa con los amigos en línea o con los amigos de los juegos?, añadió Nezu. Hemos revisado la cuenta social de Kimura y no hay ninguna conexión entre Izuku y él. Ni siquiera su socio actual, explicó Night Tai mientras miraba su historial. Entonces, ¿por qué trajo este cadáver al edificio a plena luz del día para que todos lo vieran si no tiene ninguna conexión con él?, dijo Nezu mientras pensaba en ello. De repente, sonó el teléfono de Night Tai. Lo miró y vio el identificador de llamadas. Era Tsukauchi. Presionó el botón para responder. Tsukauchi, ¿encontraste algo? Night Tai se puso el teléfono en la oreja. No estoy seguro de mí mismo, dijo Tsukauchi mientras caminaba por el recinto con expresión de pánico. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Ponlo en altavoz, dijo Nezu y Night Tai obedeció. Detective, ¿encontró algo? Nezu repite la pregunta de Night Tai una vez más. Más bien algo increíble, respondió Tsukauchi, así que le pedí a los forenses que investigaran el cuerpo y encontraron evidencia en el concreto.
Era una fórmula específica de concreto producida por una sola compañía y que solo se usó en un solo tipo de edificio. Y el ADN del asesino está debajo de las uñas de la víctima. Entonces, ¿encontramos un sospechoso que podría ser el asesino?, preguntó Gran Torino. ¿Y a qué se debe ese tono de miedo? Tsukauchi fue al almacén y cerró rápidamente la puerta para que nadie se enterara de la conversación. No podía dejar que nadie del edificio supiera esta información todavía. Es porque identificamos a un sospechoso de todo eso. Bueno, ¿quién es?, preguntó Nezu, aunque podía sentir la tensión en la habitación esperando la identificación. Tsukauchi se tomó un momento antes de responder mientras sudaba por la cantidad de estrés y pánico que sentía en ese momento. Soy Toshinori, susurró a través del celular y de alguna manera pudo imaginar la expresión temida y conmocionada de todos los que escucharon desde el final de la conversación. Izumi se sentó en la silla de la sala de espera para los estudiantes que pasaron la primera ronda. Actualmente está esperando la llamada de la segunda ronda. Ella y sus amigos están tomando un examen de licencia provisional junto con las otras clases. Después de llegar del autobús, se dirigieron de inmediato al auditorio lleno de casi 1000 estudiantes participando. Hay un instructor que explica las reglas de la prueba diciendo que durante este año, el examen se modificó para ser mucho más exclusivo en sus procesos de selección y ahora menos del 10% de los estudiantes pueden aprobar. Luego explicaron la regla de la primera ronda, deben colocar 3 dianas, o puntos débiles como explican en su cuerpo en cualquier área expuesta. Los estudiantes también reciben una caja con 6 bolas naranjas. Las dianas se iluminan si son golpeadas por una de las bolas. Si las 3 dianas son golpeadas por una bola, ese estudiante es eliminado. El competidor que ilumina la tercera diana de otro estudiante es acreditado con su eliminación. Y los estudiantes deben eliminar a otros 2 competidores para pasar la primera fase, y solo los primeros 100 solicitantes que pasen avanzarán a la fase final. Tan pronto como comenzó la prueba, todos se lanzaron inmediatamente contra la UA. Existe una tradición en el examen de licencia provisional llamada aplastamiento de la UA, en la que los estudiantes de otras escuelas atacan a la UA porque su peculiaridad ya se ha hecho pública debido al festival deportivo. Pero la otra razón para eso es que quieren deshacerse de los estudiantes de la UA, especialmente de la clase 1A. Desde toda la revelación, ha habido varias personas que no están de acuerdo con la decisión de permitirles ingresar a UA en primer lugar, y los estudiantes están usando esta oportunidad para recuperarlos impidiéndoles aprobar, pensando que no tienen derecho a ser un héroe o inscribirse en la clase de héroe en primer lugar. Y eso es lo que ella estaba sintiendo ahora mismo, estaba sentada en la sala de espera mientras un centenar de personas la miraban a ella y a sus amigos. Algunos de ellos incluso hablaban a sus espaldas mientras murmuraban algunas palabras. Ella no los oía, pero podía adivinar de qué estaban hablando. A ella no le gustaba nada esa sensación, que todos la marginaran. Se sentía mal y, sin embargo, se lo merecía. Justo después de toda la revelación, su sensei llegó a la casa y le pidió a sus padres que firmaran un permiso que le permitiera quedarse en el dormitorio creado por UA, pero por el tono de su sensei, no era una solicitud sino una orden. Entonces, sus padres inmediatamente firmaron el permiso y le dijeron que hiciera las maletas y se dirigiera a UA. No podía quejarse en absoluto, considerando que su situación ya es crítica. Vivir bajo presión con su hermano, persiguiéndola y toda su carrera de heroína en el aire no ayuda en absoluto. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, las paredes de la sala de espera se derrumbaron de repente, lo que indica que la segunda ronda ya había comenzado. Inmediatamente se apresuró a prepararse para la segunda ronda. Es Izuku. Tiene que ser él, dijo Naiktai mientras daba vueltas por la habitación. Sí, pero ¿con qué fin?, preguntó Gran Torino. El hormigón procedía de una empresa de construcción llamada Atlas Incorporated, que solo duró unos 3 años desde su apertura en Japón, y su mayor cliente es Strongarm HQ, que es una fábrica de artículos de apoyo que producía la mayor parte del equipo de apoyo de All Might antes de que llegara David Shield, dijo Tsukauchi por teléfono. Y la piel bajo las uñas de la víctima coincide con el ADN de Toshinori. Tsukauchi, ¿estás seguro de que esta prueba es precisa?, preguntó Nezu con calma. 100%. El problema es que todos esos análisis forenses pasaron por muchos laboratorios, explicó Tsukauchi. No puedes evitar que esto se haga público, ¿verdad?, preguntó Naiktai. No es por falta de esfuerzo, créeme.
Lo siento, dijo Tsukauchi mientras lucía estresado al saber que no podían permitirse otro encubrimiento, especialmente después de todo este lío. Naiktai se puso ambas manos en la cara mientras gemía pensando si esta evidencia era verdadera o no. ¿Es posible que Toshinori sea responsable de matar a un menor? Sabe que Toshinori es un mal padre y un mal héroe, pero ¿es posible que él mismo sea una mala persona? Ya no sabe qué creer. Parece que con cada día que pasa, descubren un nuevo secreto sobre la familia Yagi, particularmente sobre el propio Toshinori. Los demás no estaban mejor y empezaron a pensar en ello. ¿Es posible que Toshinori haya asesinado a un menor y lo haya ocultado a los medios? No quieren creerlo y, sin embargo, de alguna manera saben que, cuando se trata de Toshinori o de la familia Yagi, las cosas no siempre son lo que parecen. Ya que hemos llegado a este punto, necesitamos saber la verdad. Tsukauchi, ¿puedes esperar un poco antes de hacer una declaración? A ver si puedes ganarnos un poco de tiempo, preguntó Nezu al detective por teléfono. Lo intentaré, dijo y luego colgó el teléfono. Gran Torino y yo debemos encontrar a Toshinori y traerlo aquí de inmediato. Necesitamos averiguar directamente si este asesinato es cierto o no, y el único que podría darnos una respuesta es él mismo, dijo Nezu y asintió con la cabeza. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó Naiktai sin saber cuál era su papel. Tienes que ir a la sala y dar una conferencia de prensa. Como antiguo compañero de All Might, tu credibilidad debería ser suficiente para tranquilizar a los medios, dijo Nezu mientras se levantaba de su silla. Y antes de que ambos pudieran dirigirse a la puerta, Naiktai agarró el hombro de Nezu indicándole que detuviera su camino. Espera, ¿estás seguro de que hacer una conferencia de prensa es lo correcto?, preguntó Naiktai. ¿Por qué? Gran Torino miró al hombre alto sin saber qué quería decir. Porque esto podría ser lo que Izuku nos está manipulando para que hagamos. Me refiero a lo mismo que su caso, dijo. Sí, pero al igual que con el caso, ¿era necesario?, respondió Nezu. ¿Qué? ¿Mentirle a la prensa?, dijo Naiktai. Porque eso es lo que vas a hacer si descubrimos que Toshinori es culpable. Mirai, vamos. Nezu parecía sorprendido. Mira, solo digo, ¿qué pasaría si?, respondió Naiktai. No es como si su familia fuera una santa. Mira, sé que no te gustó Toshinori después de toda la revelación, pero no puedes llegar a una conclusión así de simple, le dijo Nezu. Toshinori era muchas cosas. No es un asesino a sangre fría. Poco después, los tres abandonaron la oficina mientras intentaban averiguar la verdad del caso, mientras rezaban internamente para que esto no fuera más que un malentendido o un trabajo incriminado. Tsukauchi está luchando en la estación mientras intenta encontrar cualquier evidencia que pueda ayudar a limpiar el nombre del ex-héroe número 1. Tsukauchi puede odiar al hombre con sus secretos y mentiras, pero eso no significa que quiera que vaya a prisión por los crímenes que no cometió. Él tuvo la idea de que tal vez el concreto podría darles algo, por lo que ordenó al equipo forense analizar el concreto en sí, con la esperanza de que hubiera una pista que él o los otros oficiales no vieron. Mientras esperaba, trató de mirar el cronograma de patrullaje y el informe de arresto de hace 3 años, para ver si había algo que pudiera proporcionarle a Toshinori una coartada. No hay mucho sobre el paradero de Toshinori, pero All Might es un héroe muy conocido en Japón, por lo que tiene que haber un testigo o una foto para su coartada. Y cuando estaba mirando el informe del arresto, escuchó que alguien golpeaba a su puerta. Pase, respondió Tsukauchi, y entonces uno del equipo forense llegó con un papel en la mano. Señor, creo que encontré algo en el concreto, dijo. ¿Qué pasa?, preguntó Tsukauchi. El cromatógrafo de gases arrojó algo muy interesante en ese hormigón. Rastros de tierra con altos niveles de concentración de cobre, explicó. Bueno, ¿y eso qué significa?, Tsukauchi no entendía lo que significaba. Crucé las ubicaciones de construcción del proyecto de Atlas Incorporated con áreas de la ciudad ricas en cobre y. ¿Y crees que sabes dónde fue asesinado ese tal Kimura? Tsukuchi terminó la frase. Buen trabajo. Gracias, señor. Aquí tiene la dirección, dice mientras sale de la oficina, no sin antes dejar la nota en su escritorio. Entonces Tsukauchi agarró la llave de su auto y se dirigió a la dirección con la esperanza de encontrar alguna pista sobre dónde fue asesinado. Nezu y Gran Torino llegaron a un bosque en las afueras de la prefectura de Musutafu. Se trata de un viaje de 1 hora desde la ciudad. Ambos observaron los árboles y el canto de los pájaros con el viento que soplaba desde el bosque. Ambos se adentraron en el bosque y vieron una cabaña en el bosque. Es el lugar oculto donde tenían a Toshinori. La noche después de la revelación, Tsukauchi y el jefe llegaron y detuvieron a todos los adultos de Yagi y los pusieron en un lugar seguro.
Separaron a Toshinori de su esposa para asegurarse de que no pudieran hacer ningún tipo de contacto y ambos fueron puestos bajo arresto domiciliario. La policía tiene un conjunto diferente de edificios para albergar a Toshinori. Estaba ubicado en el bosque y a unas 1000 millas de la ciudad. La casa en sí no tenía mucho, solo lo necesario como una ducha y una pequeña cocina. Solo hay una cama pequeña y no hay ningún dispositivo electrónico allí, excepto el monitor de tobillo colocado en su pierna izquierda que transmite su ubicación cada 17 segundos y no se le permite salir de las instalaciones a más de 300 metros. Hay un guardia que trae una provisión para sus necesidades cada semana y viene a verificar en su monitor de tobillo si está dañado o no. Nezu tocó la puerta 3 veces y esperó a que se abriera. Entonces oyó unos pasos que venían de la casa y la puerta se abrió y entró Toshinori. Nezu, Gran Torino, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Parecía sorprendido, claramente no esperaba que ambos vinieran aquí. Necesitamos hablar, dijo Nezu y ambos entraron a la casa. Toshinori fue a la cocina y se disculpó para prepararte para los dos. Nezu y Gran Torino se sentaron en la sala de estar mientras observaban la habitación. Era una habitación básica sin ningún dispositivo electrónico. Todos los muebles estaban hechos de madera y plástico. No había ningún objeto afilado o metálico en ninguna parte de la casa en caso de que intentara hacerse daño. Luego Toshinori llegó con 3 tazas y una tetera de plástico. Sirvió las tazas de té y las colocó sobre la mesa. Entonces, ¿qué está pasando? Sé que el horario de guardia no es hasta dentro de un par de días, dijo Toshinori mientras ofrecía el té a los dos invitados. No, es un asunto completamente diferente. Nezu tomó un sorbo de té antes de dejarlo. Esta mañana llega un paquete a tu oficina, una caja con restos pegados al concreto. Dios mío, ¿es mi hijo? Toshinori miró en estado de shock. Podríamos pensar que fue tu hijo quien entregó el cuerpo, dijo Gran Torino. Dime Toshinori, ¿te suena de algo el nombre de Masato Kimura? Toshinori se estremeció por un segundo antes de recomponerse mientras comenzaba a pensar en el nombre. No puedo decir que lo recuerde, ¿tienes una foto de él? Tal vez pueda recordar cómo es. Entonces Nezu sacó una foto del niño cuando estaba vivo. Toshinori la miró por un rato antes de devolverla a la pata de Nezu. No, no lo recuerdo. Pobre niño, dijo Toshinori mientras bajaba la cabeza. ¿Tienes la más mínima idea de por qué envió el cuerpo a tu oficina? Preguntó Gran Torino con tono severo. No puedo decir que sí, no he pisado mi oficina desde que estoy aquí, dijo Toshinori mientras se reía un poco, pero a ninguno de ellos le pareció divertido en lo más mínimo. Nezu y Gran Torino miraron al hombre esqueleto con una mirada fría, como si intentaran perforar su alma. Tu hijo se toma la molestia de enviar un cadáver a tu oficina, no creo que esto sea un asunto divertido Toshinori, dijo Gran Torino con severidad y Toshinori se tomó un momento antes de responder a su pregunta. Creo que está tratando de desacreditarme. Después de toda la revelación, está tratando de mostrarle al mundo qué tipo de persona soy, cómo trato a mi hijo, el abandono, el abuso que sufre, todo lo hace con un solo propósito. Mostrarle al mundo qué tipo de persona era yo, explicó Toshinori. Y se las arregló para hacer eso, mostrando su memoria en los medios de comunicación de todo el mundo, exponiendo a la suciedad de HPSC sobre su encubrimiento, desacreditando a los héroes sobre su deber, revelando cómo tomaste a Katsuki Bakugou como tu hijo. Se las arregló para hacer eso en un solo día. Nezu le dijo y él solo pudo bajar la cabeza avergonzado. Ya no sé qué hacer. No dejo de pensar en ello desde aquel día. Si tan solo lo tratara como se supone que debo hacerlo, tal vez nada de esto sucedería. La destrucción que causó, las víctimas que mató, las vidas que robó, todo es culpa nuestra. Toshinori se arrodilló mientras lloraba. Nezu se levantó de la silla y Gran Torino lo siguió. Creo que es hora de que regresemos a la ciudad. Si necesitamos algo, volveremos aquí. Luego ambos se dirigieron a la puerta y se dirigieron al auto. Y cuando entraron en Gran Torino miraron a Nezu. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Preguntó el anciano. Si está fingiendo, entonces claramente es bueno, dijo Nezu. No confío en él en absoluto. Está claro que sabe algo al respecto. Es por eso que decidiste no traer a Tsukauchi, ¿verdad? ¿Porque quieres tomarlo desprevenido? Gran Torino miró a Nezu y él lo miró y esas fueron todas las respuestas que necesitaba. Si vamos a acusarlo, entonces vamos a necesitar pruebas al respecto. Tsukauchi está trabajando en el cronograma de patrullaje de hace 3 años sobre el paradero de All Might ese día.
Si no encontramos nada, lo más probable es que él sea el que lo hizo, le dijo Gran Torino. Es cierto, vamos a necesitar más pruebas, dijo Nezu y de repente recibió una llamada telefónica de Naiktai. Naiktai, ¿qué pasa? Nezu cogió el teléfono. Creo que encontré algo que podría ayudar, Takamaru Monzaemon. La última persona que Masato Kimura vio antes de desaparecer, explicó Naiktai por teléfono. La policía lo entrevistó cuando Kimura desapareció, pero creemos que no obtuvieron toda la historia. ¿Qué hace que esta persona sea tan interesante? Preguntó Gran Torino sin saber qué significaba. Takamaru fue el maestro de Kimura en la escuela, pero no solo su maestro. Takamaru también fue el maestro de Izuku en la escuela primaria, le dijo Naiktai por teléfono. Ambos se miraron sabiendo que esto probablemente tenía un vínculo con Izuku o tal vez por qué estaba haciendo esto. Entonces Nezu le dijo que fijara una cita con ambos con Naiktai acompañándolos. Tardaron aproximadamente una hora en regresar a UA y se encontraron con un hombre de unos 40 años esperando en la oficina con Naiktai acompañándolo. Se paró cerca de la silla y se presentó tanto a Nezu como a Gran Torino. Takamaru-san, es bueno verte. Nezu le estrechó la mano y ambos tomaron asiento. Un placer señor, aunque no mencionó por qué quería verme. Takamaru parecía confundido sobre por qué lo traían aquí. Se trata de uno de tus antiguos alumnos, explicó Nezu brevemente. Bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar? Siempre me complace ver que la escuela más prestigiosa de Japón está buscando a uno de mis estudiantes, parecía emocionado pensando que uno de sus estudiantes estaba a punto de obtener una beca de la UA. Se trata del nombre de tu estudiante Masato Kimura. Inmediatamente su emoción desaparece de su expresión. Bueno, en realidad no lo recuerdo mucho. Kimura en realidad se mantuvo escondido de los demás, jugó nerviosamente con su dedo. Pero aquí dice que eres la última persona que habló con él justo antes de que desapareciera hace 3 años. Naiktai leyó el informe policial enviado por Tsukauchi. Bueno, fue hace bastante tiempo, quiero decir que 3 años no es poco tiempo después de todo. Takamaru se frotó el brazo. Bueno, ¿qué tal Izuku Yaji? Parece que sabías mucho sobre eso, ya que participaste en su acoso durante la escuela primaria, dijo Nezu en un tono más oscuro. ¿Quién? Tartamudeó después de escuchar el nombre. Izuku Yaji, el chico al que ignoraste por su falta de don. El chico que siempre es intimidado por su hermana, Izumi Yaji, y su amigo Katsuki Bakugou. El chico al que siempre molestaste en los últimos 6 años para tu propia diversión junto con el maestro. ¿Te suena de algo? Nezu miró al hombre mientras esperaba la respuesta que le iba a dar. Gran Torino está de pie cerca del escritorio mientras espera una respuesta también por lo que le hizo a su nieto. El rostro de Takamaru se puso pálido de repente. La temperatura en la oficina debía de haber bajado 10 grados. Gran Torino miró a su alrededor como si le hubieran ordenado memorizar la información, mientras que Nezu no había quitado la mirada del profesor. ¿No lo entiendes?, dijo finalmente Takamaru. Explícamelo entonces, dijo Nezu. Tragó saliva y dijo, cometí un grave error al tratar a ese niño. Lo hice en contra de mi mejor criterio y me he arrepentido mucho desde entonces. ¿Pero qué te dio el derecho de hacer eso? Entiendo que los niños de primaria pueden no entender lo que está bien o lo que no, pero tú, como maestro y como adulto, tienes la responsabilidad de guiarlos sobre lo que está bien o mal. ¿Pero por qué elegiste lo primero? Nezu le preguntó con calma con un dejo de veneno en sus palabras y él solo pudo bajar la cabeza. No lo sé. De verdad que no lo sé. Cuando vi ese video la otra noche, me asusté, pensando que podría ser el siguiente. Ya ha matado a mucha gente. Quemó su escuela junto con los estudiantes. Se queda sentado en silencio mientras está visiblemente asustado y se derrumba. Y luego está esto. Sacó una unidad US de su bolsillo y la colocó en la mesa. ¿Qué es esto? Nezu cogió el disco. No tengo idea. Esto llegó a mi buzón esta mañana, venía con una instrucción, me decía que se lo diera cuando me llamara la autoridad, dijo mientras tanto Nezu como Gran Torino lo miraban sorprendidos. ¿Dice algo? Preguntó Gran Torino. Lo único que dice es que muestra la verdad. Eso es todo, dijo simplemente. Bueno, vamos a necesitar la carta y el sobre también para que los examine la policía, dijo Gran Torino y asintió y se disculpó por salir de la oficina mientras pensaba y contemplaba lo mal que había jodido al mundo con su acción pasada. Era de noche en el bosque y Toshinori acababa de salir de la casa a recoger la leña que había cortado por la mañana. Llevaba el tronco a la casa mientras pensaba en su encuentro con Nezu y su mentor esa tarde. Toda la información sobre un cadáver que había sido entregado a su oficina lo había perturbado hasta esa hora.
No pudo ocultar su sorpresa al enterarse de que habían enviado un cadáver a su oficina y del nombre de la víctima. Nunca pensó que volvería a escuchar ese nombre. La cantidad de noches que pasó pensando en eso lo siguió atormentando. Pero pensó que ya lo habían cubierto, asegurándose de que nadie más lo supiera. Abrió la puerta y puso el hacha en el frente de la puerta mientras acercaba el leño a la chimenea. Y cuando caminaba hacia la cocina, no se dio cuenta de que había una sombra acechando en la cocina. «Hola, Toshinori», dijo Izuku y dejó caer el bosque al suelo mientras parecía asustado. «Yo Izuku», tartamudeó mientras miraba a su hijo. «No hay necesidad de asustarse. Solo vine aquí a hablar». Izuku tomó una taza del armario y se sirvió agua. «¿Sobre qué?», preguntó. «Sobre Masato Kimura», dijo Izuku y Toshinori inmediatamente pareció asustado y nervioso. «Por favor, no lo entiendes», dijo inmediatamente. «No hay necesidad de hacer eso. Aprendo todo lo que hay que saber sobre él. Sobre cómo destrozaste el sueño de otro niño y lo dejaste solo. ¿Qué diría tu mentor una vez que te viera convertido en este tipo de persona?», dijo Izuku mientras sacudía la cabeza y curvaba los labios. Toshinori no pudo evitar bajarse al ver lo mala que era su situación. Sabía que si su mentora lo viera así, ahora mismo estaría revolcándose en su tumba. «Izuku, por favor, entiendo lo jodida que está tu vida por culpa nuestra. No hay necesidad de que otros sufran. Por favor, mátame de una vez. Pero perdona a mi hija y a mi esposa», suplica Toshinori mientras baja la cabeza al suelo aceptando su destino. Izuku caminó directamente en su dirección mientras bajaba la cabeza pidiendo perdón. Sonrió mostrando su sonrisa. «Como le dije a tu hijo antes, no los voy a matar a todos todavía. Deben sufrir de la misma manera que yo he sufrido». Izuku se tocó la mejilla. «¿Sabes? He aprendido sobre tu pasado, de todos los que he aprendido, ese niño no merece lo que le espera. Así que dime All Might, de pie frente a Dios, ¿quién de nosotros será juzgado con más dureza?», le espetó Izuku. «Mataste a gente inocente, Izuku», dijo Toshinori mientras intentaba encontrar el terreno más alto. «Lo que digo es que tengo la conciencia tranquila», le dijo. «¿Y qué pasa con esas personas que mataste, aquellas que intentaste enviarnos un mensaje a todos nosotros?», dijo Toshinori en voz alta. «Daños colaterales. Tampoco son exactamente santos. Violadores, hackers, héroes corruptos. Ninguno de ellos merece vivir», dijo simplemente Izuku. «Ese es el problema. ¿Pensabas que lo que hacías estaba bien? No es así. Matar a estas personas no le traerá ningún beneficio a nadie ni a mí. No es demasiado tarde para ti. Por favor, entrégate». Toshinori intentó alcanzar a su hijo con la esperanza de que todavía quedara una buena parte de su cuerpo allí. «Te diré algo. El día que me despierte y ya no haya más gente mala que matar, visitaré a tu amigo en la estación de policía». Izuku salió hacia la puerta principal. Miró a su hijo con una mirada derrotada, sabiendo que su hijo ya se había ido. No quedaba nada de él. Su hijo realmente se había ido. Solo quedaba el monstruo al que todos temían. El mismísimo demonio de Musutazu. «No te saldrás con la tuya con esto, hijo», dijo Toshinori mientras intentaba parecer confiado e Izuku se detuvo en su camino. «Es bueno saberlo, porque si ese momento llega, no dudaré en dejar a esa dulce hija tuya huérfana de padre. Ella será el daño colateral», dijo Izuku y salió de la casa dejando a Toshinori parado allí mirando la espalda de su hijo. Nightai está sentado en el banco frente a Ua, pensando en la última reunión con el maestro de Kimura. No dejaba de pensar en si Toshinori realmente participó en el asesinato de Kimura o no. Claro que puede que no sea la persona más favorita de su lista, pero sabía que intentó redimirse. Y, sin embargo, aquí están obteniendo toda esta evidencia que lleva a Toshinori a matar al niño. Tsukauchi regresó del lugar donde sospechaban que Kimura fue asesinada y los llevó a un camión de cemento que pertenece a Atlas Incorporated después de recibir la unidad USP. Los cuatro están contemplando entre sí si ver lo que había en ella o no. Él no está de acuerdo con eso diciendo que no era nada importante y nada más que un plan elaborado para desacreditar a la sociedad aún más, por lo que se excusa de allí. Sabía que Toshinori era un mal padre y un héroe aún peor que cualquiera que hubiera conocido, pero en el fondo, quería creer que esto no era más que una trampa de Izuku para desacreditarlo aún más. Mientras estaba sumido en sus propios pensamientos, recibió una llamada de Gran Torino diciéndole que lo viera en la oficina de Nezu de inmediato y él sabe que ya lo vieron sin él, aunque no está de acuerdo con ellos. Entonces caminó hacia la oficina de Nezu mientras mostraba una mirada de desacuerdo hacia ellos.
Nezu, pensé que habíamos acordado no mirar lo que había en ese disco. Marchó hacia el escritorio mientras golpeaba sus manos sobre el escritorio. Night-Tai, tienes la costumbre de dar órdenes y asumir que son acuerdos, pero tienes que ver esto, le dijo Tsukauchi. No, no lo hago, dijo rápidamente y giró la cabeza. Son imágenes de seguridad de la Torre Might, de hace 3 años. Toshinori debe haberlas confiscado. Eizuku debe haberlas encontrado, le informó Tsukauchi. Tsukauchi, escúchame, Night-Tai intentó decir algo pero fue interrumpido. Night-Tai, sé lo que estás a punto de decir, y no veo cómo esto podría ser falso. Tsukauchi intentó convencerlo mientras parecía sorprendido. Por favor. No queriendo perder más tiempo, Night-Tai decidió obedecer y se dirigió al escritorio de Nezu y miró el video en la pantalla. El detective presionó el botón de reproducción y todos vieron el video frente a ellos. Era un video de Toshinori cuando era más joven en su personaje All Might de pie en la azotea de la Torre Might con un niño que asumieron que era Masato Kimura. Se mostró que estaban de pie en la azotea mientras conversaban con el héroe en persona. Luego, de repente, se convirtió en una discusión acalorada y All Might accidentalmente lo empujó a él y a Kimura para que cayeran de la azotea. Ninguno de ellos podía creer lo que veían, pensar que All Might es responsable de su muerte ya es bastante impactante. Night-Tai cerró la pantalla del video y trató de controlar su respiración. Toshinori me dijo una vez, que él conoce las dificultades de no tener un don, ya que él solía tenerlo. Que estaría allí para apoyar a la gente, tuviera o no un don, dijo mientras trataba de mantener la respiración en su sitio, comprendiendo la situación. Supongo que no fue más que una promesa vacía. Yo mismo tuve la misma reacción, ver esas imágenes es suficiente para revolverme el estómago, dijo Tsukauchi mientras giraba la cabeza para no mirar a ninguno de ellos. ¿Estás bien? Night-Tai le preguntó al anciano héroe. No, pero una vez que descubres que tu antiguo alumno es un bastardo negligente que abandonó a su hijo durante 10 años, de alguna manera podrías esperar que probablemente esté escondiendo algunos esqueletos en su casillero. Gran Torino le dijo. Me pregunto qué pensaría Nana sabiendo que le dio su don a este monstruo y lo ayudé a entrenarlo durante mucho tiempo. Nana debe estar pensando que soy un monstruo. Mira, tú no eres un monstruo, y Toshinori tampoco. Night-Tai intentó consolar al viejo héroe. Sí, quizá deberías ver ese video una vez más, sugirió Gran Torino. No, mira, eso fue un accidente, trató de convencerse Night-Tai. Sí, un accidente que intentó encubrir, añadió Gran Torino. Mirai, Toshinori puede haber amado a su hija y a su esposa, pero ese amor no compensa todas las cosas terribles que han hecho. Night-Tai se sentó rápidamente mientras bajaba la cabeza pensando en ello. Trató de usar este caso para defender a Toshinori, demostrando que no era la mala persona que veía. Seguro que podría odiar al hombre, considerando que descuida a su hijo y a los demás. Pero nunca esperó que lo responsabilizaran por matar a un menor, accidente o no. Y lo peor de todo, es que no tuvo la audacia de decir la verdad desde el principio, en lugar de eso, eligió ocultarlo. Al igual que su crimen, no tuvo las agallas para admitirlo. Necesitamos ir a su cabaña y confrontarlo con esta evidencia, dijo Tsukauchi mientras tomaba su teléfono celular para llamar al jefe de policía. ¿Pero es la decisión correcta? ¿Y si esto es lo que Izuku quiere que hagamos? Gran Torino miró al detective. Entonces deberíamos ocultarlo. Fingir que esto nunca ocurrió y mentirle a la prensa. No lo haré. Tsukauchi les dijo que no aceptaran otro encubrimiento. No, Tsukauchi tenía razón, dijo Night-Tai y todas las cabezas se giraron hacia él cuando levantó la cabeza. Todo este lío está sucediendo debido a las mentiras y el encubrimiento que él hizo junto con el apoyo de HPSC. Si queremos mantener este asunto oculto, entonces nos va a explotar en la cara en el futuro. Tenemos que exponer esto a todo el mundo. Es mejor decir la verdad ahora en lugar de esperar a que se descubra más tarde, les dijo Night-Tai. Ellos estuvieron de acuerdo con lo que dijo Night-Tai y decidieron dirigirse a la cabaña de Toshinori junto con el jefe de policía y un escuadrón de patrullas policiales para exponerle este asunto. Entraron allí en medio de la noche y abrieron la puerta, sacaron a Toshinori de la casa y lo llevaron a la estación de policía para interrogarlo sobre el caso. Finalmente, confesó todo lo que sabía sobre la desgracia de Kimura, diciendo que quería pedirle un autógrafo después de que lo rescató de un villano. Dijo que era un gran admirador suyo y que lo vio en la ciudad, viéndolo luchar contra un enorme monstruo.
Pero desafortunadamente, su tiempo como personaje de All Might casi se estaba agotando ese día, y luego quiso irse de la escena, pero Kimura insistió en querer el autógrafo. Toshinori dijo que tenía que irse y accidentalmente lo empujó al suelo y está cayendo a un camión de concreto abajo. Sin saber qué hacer, Toshinori llamó inmediatamente a la HPSC para que le ayudaran a encubrir su muerte, enterrando su cuerpo en el sótano de un edificio que estaba en construcción hace 6 años para asegurarse de que nadie se enterara nunca. Trató de defenderse diciendo una y otra vez que había sido un accidente, pero Tsukauchi ignoró su súplica. Y cuando Tsukauchi estaba saliendo de la sala de interrogatorios, Izumi y algunos de sus amigos lo confrontaron. Todos llegaron vestidos con sus disfraces de héroes, ya que acababan de terminar el examen provisional después de escuchar que los medios de comunicación habían visto a su padre ingresando a la estación de policía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están interrogando a mi papá?, preguntó Izumi mientras parecía exhausto después de correr. No es de tu incumbencia, respondió simplemente Tsukauchi, ya que no quería lidiar con otro miembro de la familia Yagi en un solo día. No, yo quiero saber. Es mi padre el que está allí. Tengo todo el derecho a saber sobre su situación, exigió Izumi y se dio cuenta de que en el momento en que terminó su oración, todos los ojos de la estación la apuntaban. La mayoría de los adultos la miraban mientras dejaba de trabajar y la fulminaban con la mirada al ver sus gritos en la sala antes de continuar con su trabajo. Tsukauchi miró a Izumi y tuvo que contener el impulso de golpearle la cabeza por su falta de modales. Se tomó un momento antes de hablarle. Tu padre está siendo acusado por el asesinato de Masato Kimura, un niño que fue reportado como desaparecido hace 3 años, le dijo Tsukauchi. ¿Qué? Gritaron todos en estado de shock. Mi padre nunca haría eso, declaró Izumi en voz alta. Tenemos una cámara de vigilancia que lo muestra empujando a Kimura en la azotea junto con el ADN de tu padre en los restos de la víctima. Sin mencionar que tu padre acaba de confesar su crimen hace unos minutos. Es un caso sólido, Izumi, le dijo Tsukauchi y giró la cabeza. Señor, hemos encontrado algo, dijo uno de los oficiales corriendo hacia él. ¿Qué pasa? Tsukauchi giró la cabeza. Resulta que la caja que se enviaba a Might Tower se le resbaló. Analizamos la caja y encontramos un insecto muerto en el fondo. Resulta que este insecto en particular es de una raza muy específica y solo hay un lugar en Japón que lo tiene. Es el zoológico de insectos abandonado en camino. Le entregó una dirección a Tsukauchi, pero Izumi se la arrebató. Oye, vuelve aquí, dijo el oficial mientras observaba un rayo verde que recorría la estación. Izumi llega a la dirección que estaba en el papel. Era un edificio abandonado que se encontraba cerca de la ciudad de Kamino. La mayor parte del edificio que estaba aquí ya está destruido debido a la pelea que ocurrió con All for One. Ella sabía que su hermano era de alguna manera responsable de todo este lío, y si él estaba realmente en este edificio, entonces ella necesitaba detener esto antes de que se intensificara. Se preparó antes de entrar al edificio. Estaba oscuro y apenas había luz, salvo la de la luna, que iluminaba el interior del edificio. Hay una pequeña vitrina donde guardaban un insecto y su hogar. En la pared hay un póster roto con fotos de insectos y un póster del zoológico pegados con pintura descolorida. Caminó derecho tratando de encontrarlo en el edificio y vio una luz que salía de la puerta a su lado. Se armó de valor y abrió la puerta. Estaba vacía, solo había un escritorio de oficina en el medio con un proyector encendido y una silla mirando hacia atrás con alguien sentado en ella. Izumi caminó lentamente hacia el escritorio tratando de encontrar la identidad de la persona sentada allí y cuando estuvo cerca, todo lo que vio fue a un hombre de unos 40 años con el rostro quemado hasta quedar irreconocible. Su rostro estaba carbonizado hasta quedar negro, dejando la parte inferior de su cuerpo intacta. Su boca todavía estaba intacta, pero estaba llena de muchos insectos. Ella se sintió asqueada y recordó que la forma en que su boca se llenó de insectos le recordó lo que hizo cuando todavía estaban en primaria. Era una tarde durante el recreo y ella junto con todos golpearon a su hermano como de costumbre. Él seguía diciéndole que nunca se rendiría y sería un héroe y durante una de las clases, dibujó una imagen de All Might en el papel, ella lo vislumbró y cuando la clase terminó, lo arrastró hasta la parte de atrás de la escuela y lo golpeó. Sin embargo, decidió superar la lección aún más. Katsuki y Shoto traen una oruga del jardín de la escuela y se la meten en la boca a Izuku, obligándolo a comérsela mientras se reían de él. Era uno de los peores recuerdos que tenía de su hermano. La forma en que se reía de él mientras tosía después de comer uno y verlo luchar como ese día, la hizo sentir asco consigo misma.
Si pudiera golpear a su antiguo yo en la cabeza, lo haría sin un latido del corazón. Se dio la vuelta e intentó dirigirse a la puerta cuando vio un video proyectado en la pared. Era un video de Izumi e Izuku jugando cuando él era pequeño. Ella recuerda muy bien este video. Fue unos 2 meses antes de la prueba de Don, y se dirigían a un parque de diversiones mientras disfrutaban del día para ellos solos. Su madre lo grabó con la cámara de video ese día, ya que todos tenían un tiempo libre. Ella vio el video y vio a su hermano sonreír alegremente mientras disfrutaba de su día perfecto. Comprendió qué mensaje quería enviarle. Era mostrarle a todos que habían torturado a un alma inocente y la habían convertido en este monstruo al que ahora se enfrentan. Izumi estaba con la cabeza baja mientras permanecía en silencio mientras su sensei la miraba fijamente. Después de que salió corriendo de la estación de policía y fue al edificio donde se suponía que se encontraba Izuku, la policía llegó de inmediato e Izumi fue arrestada por obstrucción de la justicia y fue enviada a OA para que se ocupara de su castigo. Así que en el momento en que obtuviste tu licencia de héroe, decidiste ir tras tu hermano y cometer actos de justiciero. Qué enérgico debe ser joven. Aizawa la fulminó con la mirada. Entonces, ¿te importaría explicarme qué estás haciendo allí? Aizawa levantó una ceja y giró la mirada en su dirección. Escuché que descubrieron la ubicación de mi hermano. Solo quiero verlo, respondió Izumi. ¿Y eso te da permiso para volverte rebelde y actuar como quieras, no es así? Preguntó Aizawa. Bueno, ¿qué se supone que debo hacer entonces? ¿Simplemente quedarme sentada esperando a que venga a buscarnos? Respondió Izumi mientras parecía estresada. Lo que sucedió a continuación fue un enfrentamiento entre Izumi y Aizawa. Él activó su don para intimidarla y ella lo seguía mirando, demostrando que no se movería. 4 días de detención. Y tienes que escribir una carta de disculpa al detective Tsukauchi y a los oficiales a los que les arrebataste la nota. Ahora, sal de aquí. Aizawa se frotó las sienes y suspiró. Ella asintió con la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Caminó en silencio hacia el dormitorio sin hablar con nadie en el camino. No es que hubiera nadie con quien hablar. No dejaba de pensar en lo que había pasado en el edificio. Comenzó a preguntarse qué estaba tratando de mostrarle su hermano. ¿Estaba tratando de castigar a quienes le hicieron daño dándoles el mismo trato que ella les dio antes? Él ya golpeó a Katsuki mientras la lastimaba durante el proceso, exponiendo la negligencia y el acoso de su familia al mundo entero, matando a su antiguo compañero de escuela y maestros, revelando el crimen más profundo de su padre. Solo queda ella y su familia y amigos. Ella continuó caminando por el pasillo sin darse cuenta de que un grupo de estudiantes la llamaba. Bueno, si no es el abusador. Izumi giró la cabeza hacia 3 estudiantes de estudios generales que caminaban por el pasillo. ¿Qué quieres? Preguntó sin saber su intención. Bueno, escuchamos que su clase logró aprobar el examen provisional, preguntó el estudiante más alto. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Preguntó ella. ¿Escucharon eso, muchachos? Ella puede ser una heroína, incluso aunque no lo merezcan. Se les unió un niño rubio. Oye, logré aprobar el examen sin problemas, le dijo Izumi. ¿Y tú lo merecías? ¿Ser un héroe? E inmediatamente Izumi cerró la boca por completo. Toda la escuela lo sabe. ¿Cómo torturaste a tu hermano y te dejaron caminar libremente por esta escuela? No mereces ser una heroína en primer lugar. ¿Qué tal si simplemente dejas esta escuela? Se burla de ella. Déjame en paz, ¿quieres? Intentó pasar junto a ellos, pero ellos la empujaron y el chico más alto que parecía el líder la agarró con fuerza de la muñeca. ¿De verdad quieres probar eso? ¿Eh? Cerró los ojos y vio que le venía un puñetazo, pero no sintió nada. Abrió los ojos lentamente y vio a Shinso, que apareció de la nada y sostenía el puñetazo que estaba destinado a ella. ¿Qué demonios, Shinso? ¿Qué estás haciendo? Preguntó el chico más alto. Debería preguntarte a ti en su lugar. ¿Por qué intentaste iniciar una pelea? Le preguntó Shinso. Mira a su hombre, ella es el hermano de ese Izuku Yagi. Ella torturó a su propio hermano. Solo estamos consiguiendo que se haga justicia por su lugar, le dijo. Entonces, ¿buscar pelea es lo que haces? Te sugerí que te retiraras si sabías lo que te conviene. Shinso giró la cabeza hacia un lado mostrando que Midnight caminaba hacia ellos. Sin querer meterse en problemas, los 3 decidieron irse y dejarlos solos. ¿Estás bien? Preguntó Shinso. Sí, estoy bien, le dijo. Sin embargo, él no parece estar del todo convencido por sus palabras. No pareces estar bien.
Ella se quita la ropa y continúa caminando hacia su dormitorio, pero no antes de que Shinzo le diga su palabra. Solo para que lo sepas, no pensé mal de ti. Sé que todos dudan de ti y de tu clase, pero algo me dice que intentaste cambiar. Ser mejor, le dijo y ella se quedó en silencio por un segundo y continuó su caminata. Caminó directamente hacia el dormitorio mientras muchos pares de ojos la observaban en el camino, pero no les prestó atención en absoluto cuando abrió la puerta, e inmediatamente fue bombardeada con muchas preguntas que le preguntaban qué sucedió y por qué hizo eso. Y mientras la interrogaban, alguien la sacó de la multitud. «Izumi, ¿estás bien?», preguntó Shoto mientras parecía preocupado. Sin embargo, ella no respondió a su pregunta y parecía estresada y agotada. Es como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente en otro lugar. «Izumi, ¿qué pasa?», Shoto preguntó una vez más e Izumi se tomó un momento antes de responder su pregunta. «No sé qué hacer», e inmediatamente todos se quedaron en silencio mirándola sin entender de qué estaba hablando. «Está demasiado adelantado, quiero decir, pasó años planeando esto y sabe todo sobre mí. Sobre nosotros», les dijo Izumi mientras lucía derrotada. «No puedo, yo, no sé cómo detenerlo», suspiró mientras no sabía qué hacer. Desde que volvió del edificio, al ver el video de él, se da cuenta de que realmente la cagó, y lo peor es que no sabe si podrá arreglarlo o no. Trató de demostrarle a todos que era una persona diferente, que ya no era la hermana que torturaba a su hermano, pero sin importar lo que haya hecho o cuántas veces lo haya intentado, el mundo solo la vio como la torturadora del hermano. Y cuando estaba a punto de darse por vencida, Shoto se adelantó y le agarró las manos. «Bueno, empieza dejando que la gente te ayude. Pero él vendrá a por vosotros. A todos vosotros». Izumi empezó a llorar lentamente, pues no quería arrastrar a sus amigos. «Luego nos enfrentamos a él juntos», dijo Shoka y el resto se unió. «Todos participamos en su creación, pero no eres el único culpable aquí», dijo Katsumi. «Sabes, todos seguimos pensando en lo que podría haber sido diferente si uno de nosotros hubiera elegido estar con él. Tal vez si elegimos hacer eso, entonces el demonio de Musutafu podría nunca haber nacido en primer lugar. Ninguno de nosotros es realmente inocente en esto, Izumi, no es tu culpa como su hermana por no enfrentarlo, ni la culpa de Bakubro por poner la idea en primer lugar, ni la culpa de Yaoyorozu como su mejor amigo por traicionarlo. Pero todo lo que podemos hacer es devolverle la cordura», le dijo Kirishima y ella pudo ver que uno por uno todos se unieron y caminaron en su dirección. «Una vez que lo hayamos traído de vuelta, vamos a disculparnos juntos. Al menos se lo debíamos». Momo extendió los brazos mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ella lo tomó y, por primera vez desde que su hermano regresó de entre los muertos, finalmente encontró esperanza. Fin del capítulo.